Versículo 22, 21 y 22, disculpe. Cuando lo tengan, por favor decir amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Reconcíliate con Dios y tendrás paz, y te vendrá bien. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. El título de, como lo dice el hermano Ney, para el día de hoy es el poder transformador de la palabra de Dios. Bueno, los invito reverentemente a tener una palabra de oración. No sé si los que se puedan colocar en pie, en rodillas, de acuerdo a las condiciones como estén, para pedirle el permiso a nuestro Dios y tener este mensaje que viene de parte de Él. Oremos. Amoroso buen Dios, Padre eterno, grande es tu amor y grande es tu misericordia, amor. A su amor y a su misericordia clamamos por el perdón del pecado, Señor. Oh bendito Dios, pedimos la presencia del Santo Espíritu, Señor, porque me has enseñado, Señor, que sin Él no soy nada, Padre, porque Él me instruye, Él me guía, Él me enseña, Señor, y Él me guarda, Padre amado. Oh bendito Dios, tenemos la disposición, Señor, de escuchar tu palabra, Padre amado. Bendice a todos mis hermanos presentes, aún los ausentes, Señor, no te alejes de ellos, Padre. Oh amado Dios, bendícenos, aguárdanos, Señor, de todo lo malo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro cuerpo sean desechados para siempre, Señor, y que more el Santo Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre. Amén y amén, Señor. Bueno, hermano, como le venía diciendo, el título es el poder transformador de la palabra. Ustedes disculpen porque a medida que se va desarrollando el tema se va a encontrar este título repetido, pero es porque lo que se repite queda en nuestra mente, pero lo más importante ojalá quede en nuestro corazón. Y les repito la lectura bíblica en Job 22, 21, 22 dice: reconcíliate con Dios, tendrás paz y te vendrás bien. Si en este momento nos hemos apartado de Dios, no es porque no estemos aquí, sino porque alguna circunstancia, un mal pensamiento, una ira, un enojo nos ha separado de Dios, es momento de reconciliarnos con nuestro Señor, para que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nosotros y para que el bien y la misericordia de nuestro Dios nos siga a cada momento. Pero lo más importante que nos aconseja la palabra del Señor es: toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Pero para que esto pueda lograrse en nosotros, debe haber una disposición a que esa palabra entre en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos que tener la mente y el corazón abierto a la palabra del Señor. Pero siempre el Señor nos hizo con este libro albedrío y existimos dos tipos de personas. Las personas que tienen la mente cerrada a la palabra de Dios y las personas que tienen la mente abierta a la palabra de Dios. No pensemos que solamente los que están en el mundo son los que tienen la mente cerrada. Inclusive dentro de la iglesia vemos personas que tenemos la mente cerrada a nuestro Señor, a nuestro Dios, a la palabra de Dios, y por eso que el poder transformador de la palabra no sucede en nosotros. Ahora me preguntan, ¿cómo así? Porque venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos el sermón, salimos a la puerta y se nos olvida el sermón. Mientras que saludamos al predicador, le decimos: hermano, qué maravilloso sermón, Dios te bendiga y te sigue utilizando. Pero sale de la red y se te olvida lo que el predicador dijo. Y no se nos olvide que no es mensaje del predicador, no es mensaje humano,
el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo que utilizó a esta persona para instruirnos a nosotros. Entonces, esa mente cerrada está a veces en nosotros, en esa mala disposición de no aceptar la corrección de nuestro Dios. Usted sabe que el que nos ama nos corrige. Hay una mente abierta y es la que tiene la disposición para que a través del Espíritu Santo el poder de la palabra de Dios llegue a nosotros y tenga un efecto, teniendo una mente y un corazón puro y limpio para que Él llegue. Y a través de esa posesión del Espíritu Santo en nosotros, entonces cuando vamos a ver, no nosotros, sino los demás van a ver un cambio en nosotros, una transformación en nosotros, un nuevo hombre en nosotros y una persona digna de admirar y digna de ser llamado hijo de Dios. El poder de la palabra de Dios en nosotros depende de nuestra condición espiritual. Si yo tengo una condición espiritual negativa, el Espíritu Santo de Dios no llega en nosotros. Ahí va a llegar, son los otros espíritus, las otras huestes, son las que van a posesionarse de nosotros y son los que van a actuar en nosotros. A veces nos utiliza y a veces somos instrumentos de ellos para que la obra del enemigo, la obra del Señor a través del enemigo se entorpezca. Porque sabemos que desde antes de la creación del mundo el enemigo siempre ha tratado de truncar la obra del Señor, ha tratado de que la palabra del Señor no la leamos, no la escuchemos, no la pongamos en práctica, o la transversemos, o la acomodemos a nuestra forma de vida. No nuestra vida al servicio de Dios, sino la palabra de Dios al servicio de nosotros. Cuando tomas la palabra de Dios y la colocas en tu corazón, vas a sentir un efecto que produce un cambio en tu vida. Pero para que esto suceda, tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo un discernimiento espiritual. El mismo Dios dice, lee la palabra, retén lo bueno y desecha lo malo. El mismo Dios nos aconseja de su palabra. Entonces, como le dije, tenemos que tener una mente abierta para poder recibir el poder de la palabra de Dios. Porque esto es un poder que transforma vida. La Biblia es un conjunto de palabras que a uno le transforma. La Biblia te corrige, la Biblia te habla cuando estás triste, te habla cuando estás alegre, te habla cuando estás en dolor supremo, cuando estás enfermo, te habla de mil maneras. Pero para que te pueda hablar, tienes que abrirla, orar al Señor y pedirle al Santo Espíritu para que haya efecto de ese poder en ti. Porque la Biblia sola, cerrada, no tiene ningún poder. La Biblia en la esquina de la casa, en un atril abierto, no tiene ningún poder. El poder lo tiene cuando nosotros pedimos la dirección del Santo Espíritu de Dios y leemos la palabra de Dios, y el Señor a través de su palabra nos enseña, nos corrige, nos ilumina y nos guía. Los invito a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios 2:14. Dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad. En otra traducción dice, le son locuras. Y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Pablo hizo esta exhortación a través de la carta de Corintios a los hermanos de Tesalonicenses, y él dice, se lo voy a repetir nuevamente pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel ser que fue creado de padre y madre, nació y sigue en su condición humana, en su naturaleza humana. Inclusive dentro de la iglesia habemos personas de condición humana, no somos espirituales. Pero nosotros, desde que nos bautizamos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya no somos de condición humana, somos de condición espiritual, comprados por la sangre preciosa de Cristo. Cuando yo no percibo las cosas que el Señor la palabra de Dios, el mensaje que me da en la Santa Biblia, es porque no soy espiritual. O es porque leo la Biblia sin pedir la dirección de Dios. A veces también puede pasar que pensamos que no lo sabemos todo y no necesitamos la dirección de Dios. Hay personas que han leído la Biblia 1, 2, 3, hasta 5 veces y no han tenido nunca un cambio en su vida. Pero hay personas que no han leído unos versículos y la transformación en su vida ha llegado. Entonces, pero es una diferencia. Aquel que tiene la disposición a que el Señor lo transforme y aquellos que no tienen la disposición para que el Señor lo transforme y le haga una nueva persona. Entonces, Pablo le dice a los hermanos de esta iglesia que ellos recibieron la palabra de Dios con una actitud correcta, con una disposición al poder transformador de la Biblia. Cuando alguien nos habla, cuando alguien nos dice algo de la Sagrada Escritura, tenemos que escuchar. Claro, tenemos que analizar de qué nos están hablando. Pero si somos espirituales y la persona es espiritual y nos están hablando, tenemos que entender lo que él nos está diciendo. Porque es que esa palabra no es humana. Esa palabra es de Dios y la palabra de la Sagrada Escritura son palabras espirituales. Que para poder entenderla tenemos que ser totalmente espirituales y tener la mente y la disposición abierta para que pueda surgir el efecto que necesitamos en nuestra vida para esa transformación de la palabra de Dios. Para que ese poder pueda surgir en nosotros, tenemos que tener fe y expectativa. Todo lo que pidamos lo debemos pedir con fe. Y expectativa, ¿por qué digo? Porque a veces pedimos, no sucede y menguamos esta fe. Pero la expectativa que debemos tener es que si el Señor no contesta nuestras peticiones es porque no nos conviene. El Señor es muy, en su infinita sabiduría, sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y cuando las cosas no nos convienen, no en el momento, pero más adelante el Señor nos muestra por qué no nos convino y no nos respondió esa petición que habíamos hecho. En Marcos 9:24 vemos un ejemplo de fe y expectativa. Marcos 9:24.
Vamos a leer desde el 23 y dice así. Y Jesús replicó, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho clamó, creo y ayuda mi poca fe. Esto sucedió cuando aquel padre desesperado oyó hablar del Señor Jesucristo, su hijo estaba al borde de la muerte y buscó al Señor para que lo sanara. El Señor le dice a él, al que cree todo es posible. Y él le dice, sí creo, pero ayuda mi poca fe. Este padre tenía esa expectativa de que aunque su poca fe, él iba a ser escuchado. Y aunque su poca fe, él clamó al Señor para que lo ayudara en este momento. Entonces, Jesús, orando, clamó al Señor, a nuestro Padre Celestial, y el muchacho fue sanado. En el pueblo de Dios hay dos grupos de personas. Siempre ha habido dos grupos de personas desde la creación del mundo, los que obedecieron a Dios y los que se obedecieron a Dios. Los ángeles buenos y los ángeles malos. En el pueblo de Dios existen dos grupos. Los que tienen una fe falsa y los que tienen una fe verdadera. Los que tienen la fe falsa leen la palabra de Dios, oran y no sucede nada. ¿Por qué piensan ustedes que sucede? Lo de la fe falsa, leen, oran y no sucede nada. Sencillamente porque leemos bajo nuestra condición humana, bajo nuestros recursos humanos, sin pedir la dirección de Dios. Leemos la Sagrada Escritura sin orar, leemos la Escritura corriendo, la leemos por leerla, oramos por orar o porque nos vean orar, y nunca sucederá nada porque esta fe en Dios es falsa. Pero la fe verdadera es el que estudia la palabra de Dios, discierne la palabra de Dios, pide la dirección antes de leer la dirección del Santo Espíritu de Dios. Este le da sabiduría para aprender a discernir. Entonces, mira lo maravilloso cuando la fe es verdadera. Suceden los milagros. Y un milagro es lo imposible para el ojo humano. El milagro son cosas sobrenaturales, impensables para el ser humano. Pero para Dios, como vimos anteriormente Jesús, el que cree, todo es posible. Entonces, debemos tener fe verdadera como verdaderos hijos de Dios. Tener fe en todo lo que pidamos. Y expectativa en la obra del Señor. En la obra de lo que el Señor nos conteste nuestras peticiones. Sea sí o sea no. Pero nuestra condición debe ser de fe, no menguar nuestra fe, porque Dios dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios tiene un propósito, y esta la encontramos en 2 Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia nos revela la forma de cómo nos podemos relacionar con Dios
la forma de cómo lo podemos comunicar con Dios y nos enseña la forma como Dios nos fortalece. Y dice así la palabra del Señor: y que desde niño conoce la Sagrada Escritura, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí está hablando el apóstol Pablo del joven Timoteo. Es un niño que creció dentro de un hogar donde se hablaba de las Sagradas Escrituras. Ya ese niño ya había crecido, entonces él dice, desde niño conoce la Sagrada Escritura. Y ahora, ya grande, lo hacen sabio, le enseña la salvación mediante fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios, mediante este joven, ya que le sirvió para que el Señor le dio la sabiduría para comprender en ese momento y enseñar la palabra de Dios. Pero es que esta sabiduría espiritual no solo se queda aquí, en la tierra con nosotros. En el reino de nuestro Señor Jesucristo también vamos a utilizar esa sabiduría espiritual. Vean lo importante que es pedir esa sabiduría espiritual a nuestro Dios. Vean lo importante que cambiemos nuestra condición humana por una condición espiritual. Porque es que aún allá en el cielo seguimos alabando y glorificando a nuestro Dios, pero tenemos que hacerlo con una condición espiritual. Analicémonos qué tipo de condición tenemos. Y es tiempo de pedirle a Dios, leer la palabra de Dios y su Santo Espíritu ejercerá el poder que tiene esta palabra en nosotros. Y lograr esa transformación. Jesús, mediante la palabra del Señor, la palabra de Dios, él resucitó muerto, sanó enfermo, paralítico, él detuvo la tempestad, hizo tantos milagros solo con el poder de su palabra, pero era la palabra del Padre Celestial que estaba en él. Este mismo poder lo tenían los profetas, los maestros del Antiguo Testamento. Era la misma palabra que nos acerca al Padre y nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también ejerce un poder en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, si le dejamos entrar como el Espíritu Santo en nuestro corazón, hay un cambio en nuestra vida. Si no hay cambio en nuestra vida, es porque el Señor Jesucristo tampoco ha entrado en nuestro corazón ni en nuestra mente. Hemos tenido 20, 25, 15, 10, 12 años de cristianos, pero sin ni un día con Cristo. Si tan solo tuviéramos un día con Cristo, nuestra vida, nuestro carácter cambia. Entonces, hermano, también necesitamos la presencia transformadora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hay un caso de 3 discípulos de Jesús, como el caso de Simón y los hijos de Zebedeo. Ya todos conocemos el carácter de Simón, un carácter fuerte, el de los hijos de Zebedeo también, llamados los hijos del trueno. Y vemos que Dios y nuestro Señor Jesucristo, en su gran infinita sabiduría, que conoce todo, los conoció a ellos y sabía que ellos lo que tenían la necesidad de cambiar ese carácter fuerte.
no solo le cambió el nombre, a Simón lo llamó Pedro, Santiago y Juan. Y si hemos estudiado los evangelios, vemos qué sucedió con ellos. Ellos estuvieron presentes siempre en todas las actividades que el Señor estaba. Cuando el Señor tuvo la transfiguración, ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. Cuando el Señor resucitó la hija de Jairo, también estaba Pedro, Santiago y Juan. Cuando el Señor fue a orar al Semaní, ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. Vimos que Pedro, en su condición, a pesar de haber llegado el Señor, después de ese reencuentro con el Señor y ese revivimiento espiritual que vimos, Jesús le hizo. Vemos toda la obra que hizo el Señor, que hizo el apóstol Pedro. Vemos que Santiago era ese mártir y lo que sucedió cuando él falleció, que se acabó la profecía de Daniel en la muerte de él. También vemos lo que sucedió con el apóstol Juan. Entonces vemos que el Señor sabe de qué necesitamos, sabe que nuestro carácter se ha transformado y por eso Jesús se dedicó a estos 3 discípulos que eran lo que los malos necesitaban. Y Jesús está aquí presente deseando estar contigo porque nosotros lo necesitamos. Si tenemos un carácter fuerte, necesitamos a Jesús. Si tenemos un carácter débil, necesitamos a Jesús. Si tenemos una apatía espiritual, necesitamos a Jesús. Entonces Jesús te invita a que mores en él. Quiero leerles un escrito del deseo de toda la gente en la página 354 y nos dice así: la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra que Jesús sanó enfermedades, echó demonios, por su palabra calmó el mar y resucitó muerto, y la gente daba testimonio que su palabra era con autoridad. Él hablaba de la palabra de Dios como había hablado por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, el Salvador que deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia se hubiese retirado, la palabra sería un poder fuerte para ellos. Como su maestro había de vivir en toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los invito a colocarnos en pie para entonar el himno 209.